Buenas tardes, hacemos nuestra oración de hoy siguiendo con la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Después de haber hablado en este discurso del monte, de la práctica religiosa, del ayuno, de la limosna y de la oración y la necesidad de que sean sinceros, actitudes sinceras delante de Dios, actitudes que nacen del corazón, Jesús propone un modelo de oración. Empieza comparando con otro tipo de oración, la oración de los paganos que creen que tienen que explicarle a Dios las necesidades. Y ahí ya viene la primera enseñanza: el Padre sabe bien lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Primera enseñanza, la de reconocer antes que nada que Dios es Padre, y así empieza su oración. Se me ocurre pensar que no se trata solamente de no decir muchas palabras, sino a veces también entender que no es necesario hacer muchas cosas. Hay quienes tienen modos de rezar que tienen que ver con ritos que se repiten, con cosas que han aprendido que pueden ser útiles si nos ayudan a rezar mejor, pero pueden ser erradas si pretenden con determinadas actitudes convencer a Dios. Si me pongo de este modo, si prendo una vela, si hago determinadas cosas según un esquema humano fabricado por alguien. Acá hay un esquema que más que un esquema es un modelo de oración, y por ser un modelo de oración es también de alguna manera una descripción de lo que debemos desear, de lo que debemos pedir y de aquello por lo que debemos trabajar. Uno puede encontrar la personalidad del discípulo en esta oración, así como la puede encontrar en la lectura de las bienaventuranzas con las que Jesús empezaba este discurso. Lo primero, como decía, es recordar la paternidad de Dios y el hecho de que esa paternidad es universal, es Padre nuestro y es Padre de todos. Ahí ya hay un espacio para empezar a dejar entrar en nuestra oración a la humanidad entera. Somos todos hijos de un mismo Padre, y un Padre que como tal, como todo buen padre, busca el bien y quiere el bien de los hijos, pero no solo lo busca y lo quiere, sino que tiene poder para hacerlo realidad. Es el Padre que está en el cielo. Sin querer esto señalar la lejanía de Dios, porque sabemos que está cerca, sino más bien señalar su poder. Es el Padre que está en el cielo. Después de esto pedimos que su nombre sea santificado en nuestra vida, que se haga su voluntad, y este sería en todo caso la llegada del reino, sería en todo caso el corazón de la oración, la voluntad del Padre. Siempre imagino a Jesús en el huerto de los olivos, en aquella expresión, en ese momento tan difícil de tener que disponerse a entregar la vida: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Aún en medio de la angustia que le provoca, pidiéndole a Dios que le aparte ese momento, que aparte del cáliz. Sin embargo, yo diría que es como la madurez de la oración, incluso la madurez de la oración en Jesús, el punto más alto de la oración. Y todo lo que decimos después viene como a orientarse hacia lo mismo. Pedimos el pan de cada día, el alimento necesario para el cuerpo y para el alma, el alimento de la palabra y de la Eucaristía, además del alimento cotidiano para sostener nuestra vida, yo diría, material, también el alimento que sostiene nuestra vida espiritual.
el perdón que necesitamos con esta inseparable condición que hemos escuchado muchas veces a Jesús: si ustedes no perdonan, el Padre no los perdona, perdona como nosotros perdonamos, le pedimos. El reconocimiento de que Dios es Padre, que nos hace hermanos, el reconocimiento de que compartimos no solo la vida que Dios nos regala, sino compartimos también las debilidades, es lo que nos hace capaces de perdonar, el reconocimiento de las propias debilidades. Es como un ida y vuelta. En la vez que Dios nos perdona, nos fortalece para perdonar y así nos disponemos a recibir cada vez más el perdón de Dios. No caer en la tentación, no dejarnos vencer por ella y que Dios nos libre del mal en todas sus formas. Como digo, es una síntesis de lo que se busca, de lo que se desea, de lo que se espera, y en todo caso es, como decía, no una fórmula, sino un compendio del sentimiento que tiene que haber en el corazón del discípulo cuando se pone delante de Dios, algo que tenemos que pedirle una y otra vez, que nuestra oración, sea como sea que nos guste rezar, todas las formas son válidas si nos ayudan a acercarnos a Dios, pero detrás de todas las formas tiene que estar todo esto que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, que hemos aprendido seguramente de chicos, que repetimos seguramente con mucha frecuencia y que siempre tiene alguna riqueza para dejarnos cuando lo hacemos con el corazón y cuando lo hacemos intentando penetrar en cada una de las cosas que le decimos y le pedimos a Dios. El Señor nos permita vivir así, con la certeza de su paternidad, con la confianza puesta en Él y con algo que nos cuesta alcanzar, pero ojalá cada vez estemos más cerca, de saber y de experimentar que siempre la voluntad de Dios es lo mejor, que Dios no se equivoca, que las cosas que nos suceden, Él sabe que nos suceden, sabe para qué y sabe cuál es el propósito final, que podamos confiarnos cada vez más de tal manera que nos preocupemos cada vez menos de las cosas que no están en nuestras manos, sepamos abandonarnos en Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.